Bien, hoy vamos a ir a la epístola del apóstol San Pablo, capítulo 2, versículo 12 al 18, Filipenses. Vamos hoy a cerrar con esta sesión que hemos venido, ¿cierto?, de sermones referente a la salvación. No es que se acabó, sino que vamos a dar paso a otra sesión que creo que es necesario para continuar después, más adelante, ya que, como dije, la salvación está desde principio a fin en la palabra del Señor. El trato, el trabajo, la obra de Dios por recuperar su creación. Usted y yo, está de principio a fin, por lo tanto, teníamos que hablar todo el tiempo de la salvación. Solo hemos hecho un trabajo sistemático de estos 9 sermones que concluye hoy día para entender, para valorar, para profundizar. Ahora si usted me dice, ya podríamos seguir. Bueno, sin duda vamos a seguir. Lo importante es ir haciendo énfasis en aquello que es necesario entender para poder profundizar más y tener más solidez en lo que estamos diciendo. Porque a veces hablamos de la fe, hablamos de Dios, pero sin conocer en profundidad lo que decimos. Es por ello que creo que es necesario que podamos en este día, en esta jornada, tomarnos, ¿cierto?, el tiempo para repasar. Recuerde que todos estos sermones anteriores hasta este sermón está quedando ahí guardado en nuestro canal, nuestra página, para que usted haga memoria. Es bueno que usted repase, más que vea tantas cosas y series y qué sé yo de la vida, que pues pura fábula, pura mentira que a usted le trastornan. Mejor siga usted profundizando en lo que Dios le está diciendo, para que su vida entonces esté en el Señor. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar tomando como base estos versículos. Y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, está hablando el apóstol Pablo a los filipenses, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Por su buena voluntad, bendito sea el nombre del Señor. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, ponga atención aquí, y sencillos, hijos de Dios sin manchas, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de los cuales resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Dice, en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, y me regocijo otros. Y asimismo, conmigo, y regocijaos también vos conmigo. Palabra del Señor. Amén. Es importante que pongamos atención en el texto. Amén. Recuerde que esto va a traer contenido entonces a lo que Dios nos está enseñando. Como dije, hemos hablado ya de la salvación durante 8 domingos anteriores a este, donde hemos profundizado en lo que significa, ¿cierto?, una vida de salvo. Hemos entendido los pasos que conlleva entonces una vida de salvo y lo que éste ha provocado, ¿cierto?, o está provocado en nosotros después de que entendimos, ¿cierto?, que Dios en su bondad, en su misericordia, Él se manifestó y se manifestó de una forma gloriosa y bendita porque nos consideró, a pesar de nuestra naturaleza en la que nacemos caídos, separados de Él, muertos en pecado, dice Pablo, en delitos y en pecados, muertos espiritualmente, no entendíamos, no conocíamos de Dios,
Por lo tanto, nuestro destino final era el infierno. Así, nacemos para morir y más encima tener una experiencia de una segunda muerte que es el infierno. Pero la gracia de Dios, la bondad de Dios, que lo aprendíamos, en la persona de Jesucristo se manifestó para nosotros entonces esta obra maravillosa. Ahora, descanso en saber que usted ha ido entendiendo, ha ido conmigo en esta experiencia de conocer nuestra salvación, para continuar y concluir hoy con esta parte. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entender, vamos a saber lo esencial que es entonces para nosotros hoy día perseverar, vivir la vida de acuerdo a lo que significa la salvación. Es por ello que creo que no vinimos a sentarnos para entretenernos, vinimos para aprender más. Para que nuestra vida entonces vaya tomando curso y solidez en lo que hoy estamos haciendo, porque no estamos haciendo una actividad para entretenernos. Porque si se trata de eso, entonces, amado, a Dios no se le toma así. Creo que dejar un espacio como este para nuestra diversión, entonces sería cometer un gran error. Porque a Dios no se le usa en vano. A Dios no se le toma un día y otro día se le deja en el templo, como se dice, y me voy a la casa sin Él. No, a Dios se le vive, a Dios se le honra, a Dios se le santifica, a Dios se le da el lugar que merece. Por eso creo que entender esto hoy, de acuerdo a lo que la salvación nos ha venido señalando, comienzo con dos preguntas. ¿Es la salvación un asunto de confianza pasiva o de obediencia activa? Si ya sabemos que somos salvos, por lo tanto, soy salvo, entonces me quedo, me relajo, me siento, voy y vengo, ¿cierto? Los días que pueda, total, soy salvo. Hago mis actividades diarias, voy y sigo yendo al templo de forma pasiva. ¿O esto tiene que ver con obediencia activa? ¿Tiene que ver con que yo ahora entonces tengo que proceder de una forma diferente a como antes de conocer la salvación, antes de vivir la salvación? De acuerdo a lo que hoy entiendo por salvación en mi vida, es que entonces tengo que hacer algo tengo que producir en mí. Es como, ¿cierto?, el día a día. Usted para recibir un pago al final del mes tiene que producir en la semana. Y así en todas las actividades, sea estudio, sea trabajo, todo está bajo esa cierta premisa de saber que algo tengo que hacer. Segundo, ¿se trata solo de lo que Dios hace o de lo que hace el creyente? ¿O una combinación de ambos? ¿Se trata solo de lo que Dios ha hecho y ha provocado en su santidad, en su inmensidad? Escuchaba en la mañana que mi hija le preguntaba a mi esposa, ¿Dios es grande? Es tan grande Dios que es espíritu, que no podemos encajonarle en un lugar. Es tan grande, es tan maravilloso, que a nuestros ojos no le podemos ver, pero su presencia lo abarca todo, más allá de esta tierra misma. Por lo tanto, ¿es solo de lo que Dios ha hecho o hay algo que me compromete ahora? ¿Hay algo que tengo que yo rescatar para que entonces lo que Él hizo más lo que yo hoy estoy haciendo, entonces tenga sentido, tenga valor? Bendito sea el nombre del Señor. Una pregunta más dice, ¿se trata solo de la obra de Dios? ¿O existe alguna exigencia de parte del hombre como respuesta al mandato de creer en el Evangelio? ¿Se trata de todo lo que Dios ya ha hecho y sabemos y solo nosotros creer? ¿Ahí termina todo? ¿Se da cuenta? Hoy estamos en un ir y venir. Decimos creer, pero hay algo que se aleja a ese creer.
Decimos que Dios ha hecho una obra, pero hay algo que se aleja de esa obra. Y tiene que ver con mi participación. Ahora, sabemos, según lo que dice el texto sagrado, que todo está bajo el orden establecido por Dios. Y la Escritura lo deja claro, dice que esto involucra tanto la soberanía de Dios como la respuesta humana. Ahora, ¿cuál es la respuesta que usted está dando a la salvación? ¿Qué es lo que usted está haciendo ahora en respuesta a esa salvación? Sabemos que Dios es soberano, Dios así lo dispuso. Dios entregó la salvación para los que creen en Él. Gloria a Dios por eso. Pero ahora, ¿cuál es mi respuesta? ¿Un simple gracias? ¿Un simple qué bueno, Señor? ¿O hay algo que tengo que ahora, cierto, desarrollar en mi vida, en mi experiencia? Va más allá entonces. No podemos conformarnos con poco. Por eso Pablo dice, y aquí para fortalecer lo que estamos hablando. Según Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y aquí vemos la soberanía de Dios. Es por gracia, es por el favor inmerecido. Usted no lo merecía, pero Dios a usted le ha cedido, le ha entregado la salvación. Viene de parte de Dios. Ahí vemos soberanía. Y vemos dependencia porque no se trata de nosotros. No es por obra para que nadie se gloríe. Sino que es don de Dios. Es un regalo que Dios le da. Pero un regalo que yo tengo que considerar. Eso lo aprendíamos durante estos sermones. Un regalo que yo voy a apreciar. Un regalo que va a estar siempre en el lugar del aprecio, del valor que este tiene para mí. En segundo lugar, dice Juan 6:44, Jesús declaró, ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió, no le envió y le trajere. Nadie puede venir, dice a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Aquí vemos la soberanía de Dios. Por lo tanto, es Cristo en el Señor, en Dios el Padre, que me permite entonces acercarme a esta salvación. El Padre, la soberanía de Dios, es Dios quien permite. Ahí vemos la voluntad de Dios. Pero, mire, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí vemos que hay algo que tengo que hacer. Y es creer, pero no un creer pasivo, sino que un creer con movimiento. Un creer con la convicción que si recibí de Dios lo que no merecía y que en la potestad de Dios Él así lo permitió para mí, entonces yo hoy tengo que hacer algo. Creo, pero ¿cómo creo? ¿Cómo lo hago? ¿En un culto? No, va más allá de un culto. Bendito sea el nombre del Señor. La salvación no se recibe por obra humana, sino por la fe personal. Y esa fe es producto de lo que yo estoy entendiendo de Dios. Fe, yo siempre digo, póngale conocimiento, lo que estoy conociendo más de Dios. Mi fe es producto de ese conocimiento. Por eso hoy día, entonces, voy a hacer de acuerdo a lo que Dios me está indicando. Porque la salvación me posicionó, me puso en un lugar, si bien es cierto, de honra, de vida, ¿cierto? Una vida en el Espíritu, una vida donde yo hoy día puedo entonces experimentar la presencia de Dios en todo lugar. Aquel que no percibe la presencia de Dios en el hogar, por ejemplo, tiene un problema con la salvación. Se quedó pegado, parece, en algún sermón atrás, que no lo entendió. Porque la salvación se vive todos los días. La salvación entonces se hace de ella una experiencia de vida. No podemos quedarnos atrás. Y ahí entonces está la fe que usted entonces como persona tiene que hoy día depositar en el Señor. Fe, conocimiento, lo que Dios me está indicando. Bendito sea el nombre del Señor. El cristiano entonces debe dar evidencia constante en su vida diaria, evidencia constante, o sea, hay algo que ocurrió en mí, por lo tanto lo estoy mostrando a los demás. Parto en el hogar. Esto tiene que ver con esa vida diaria que está ocupándose realmente de su propia salvación. Yo hoy día entonces estoy en mi hogar, estoy junto a mi familia y estoy preocupado de mi salvación. Estoy preocupado cómo me relaciono con mi esposa, con mi hija, ¿cierto? En la salvación. ¿Cómo lo hago?
o me relajo, o vivo, ¿cierto?, como los demás. El día a día, en el día a día, debe cumplirse plenamente esta experiencia de estar constantemente viviendo la salvación. No puedo relajarme, no puedo pensar que ya soy salvo, por lo tanto voy y vengo. Y fíjese que en ese ir y venir hago y deshago y reacciono y qué sé yo, y se me olvida todo a veces, ¿cierto? Y me expreso peor que un impío. No procede así un hombre o una mujer que ha sido salvo. No puede ser. Porque entonces no ha entendido la salvación. La salvación se valora, se lleva al estado que nos permitió hoy día ser la persona que somos. Fíjese que la tragedia de muchos de nosotros es que no adelantamos nunca nada. Nos quedamos siendo el hombre o la mujer que fuimos antes de ser salvos. No cambió nada en nosotros, simplemente fue una ocasión, un instante. Qué bonito, qué bueno y qué gloria a Dios, aleluya. Pero luego seguimos siendo los mismos. No se adelantó, no se cambió nada, no se transformó nada. Pero sí somos salvos. Pero sí, si yo hice mi confesión de fe, sí, si yo acepté al Señor Jesús y le canto también, pero sigo siendo el mismo hombre o mujer que no tiene en su vida el aprecio por aquel que le redimió, que le salvó. Su vida no ha sido transformada, mudada. Gloria a Dios para siempre. Seguimos siendo víctimas de los mismos hábitos y esclavos de las mismas tentaciones, culpables de los mismos fracasos. Sigue habiendo en nosotros debilidad, sigue habiendo en nosotros, ¿cierto? Ahí, confabulación, como se dice. Y ocultamos las cosas. Y pensamos que con que nadie nos ve, estamos bien. Sabiendo que Dios está mirándote. Cuando Dios te llamó y te salvó, es que ahora estabas frente a sus ojos. Te estoy observando, dice el Señor. Quiero que seas testimonio, así como se lo dijo a Felipe. Entonces, ¿por qué no puede ser usted un buen evangelista hoy día? ¿Por qué no puede predicar el evangelio a los demás? Porque usted no está atento a que Dios tiene su mirada sobre usted. El corandeu, ¿se acuerda? Dios, te tengo aquí entre mis ojos. Sé quién eres. Conozco tu levantar y tu acostar. Sé todo lo que haces en el día. Sé cuánto me amas. Y cuánto dices que me amas cuando no me amas. Sé cuánto me declaras como Señor, pero no me obedeces. Conozco todo de ti. ¿Aló? Y somos víctimas de los mismos malos hábitos. Seguimos teniendo conflictos, seguimos teniendo una vida, perdóneme, miserable. Cuando decimos que somos salvos, no hay temor, no hay respeto. No existe ni en el núcleo familiar tal condición. Amén. Dios nos ayude. Amén. Dios abra nuestros ojos. Los ojos del conocimiento para que entonces entendamos. Amados, para que no hagamos de esto una tradición más, una religión más. Hagamos de esto vida. El evangelio es vida. La salvación es vida, es transformación, es regeneración, es cambio. No puedo andar por dos caminos. Es uno el camino que hoy día Dios me presentó. ¿Leyó el devocional de la mañana? ¿Conoce el camino que está transitando? ¿Sabe cuál es el término? Dice Proverbio, hay algunos que, ¿cierto?, eligen camino sin saber que su término es muerte. Cuidado. Porque con lo que menos que puedo jugar es con esto. Con esto que me alcanzó, con esto que me redimió, con esto que me permite hoy día, o me permitió vivir una experiencia verdadera, genuina en el Señor. Está bueno entonces de las tentaciones, está bueno entonces de los fracasos. ¿Por qué hay altos y bajos en la vida del cristiano? ¿Por qué un día cree y un día después deja de creer? ¿Por qué un día, llora de gratitud, de alabanza y otro día está huyendo amargamente? Entonces, ¿tu salvación? ¿Qué pasó con tu salvación? ¿Qué sucede?
Dice, pero la verdadera vida cristiana debe ser el progreso continuo, porque la vida es un viaje. ¿A dónde vamos? ¿Con quién se va a encontrar al final usted? ¿Está preparado para encontrarse con Él? ¿Para mirarle cara a cara? ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo unos días atrás, ¿y por qué tengo que darte la bienvenida a mi reino? ¿Por qué tengo que recibirte en el cielo? ¿Por qué? Pero si fui fiel, hice milagro, hice misericordia, le di pan a los hambrientos, pero no te conocí, porque todo lo que has hecho, lo has hecho para tu ego, para tu vanidad, para ti mismo. Predicaste inclusive para ti, para que te vieran a ti. ¿Sabe usted que algunos predican para que les vean? ¡Oh, que lo hace bien! No se trata de eso, amado. Se trata de que Dios aquí se dé a mostrar a través de este humilde hombre, porque nada soy. Él, si quiere, me toma la vida en este instante. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, es un progreso. Mi salvación hoy día tiene que estar en progreso. Yo tengo que hoy día transitarla, vivirla y poder llevarla a esa profundidad. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo comienza en esta carta a los filipenses enseñando, mostrando que es necesario. Fíjese, es como el resumen. Filipenses es como el resumen de la predicación de la salvación que hace la Escritura. Es como el hombre o la mujer de Dios tienen que hoy día comportarse en la imagen de Jesucristo. De hecho, dice el texto más adelante que lo vamos a compartir. Siendo Jesús el ejemplo ideal a seguir. Y el Señor cumplió fielmente. No se salió de ese orden de vida. Por el contrario, progresó en ello. Avanzó en ello. Porque sabía que tenía que rendir al final de esta carrera. A la luz del texto sagrado, vamos a conocer la responsabilidad que debemos asumir en la vida de salvación. Usted y yo tengo que asumir responsabilidad hoy día. No entonces que soy salvo, por lo tanto me cruzo de brazos. No, usted tiene que hoy día entrar en una carrera. Y una carrera responsable. Todos los días, no el domingo, todos los días. Todos los días de su vida usted tiene que asumir esta vida que tenemos en Dios. Y lo dice así, Filipenses, textos que hemos leído. ¿Qué dice? Mire, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una versión más popular que dice, queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvo por Dios. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo y hacer porque así lo quiere. Palabra de Dios. Aquí encontramos una importante responsabilidad y es vivir en obediencia a Dios. ¿Le obedeces a Dios? ¿Le obedeces a Dios? De acuerdo al plan salvífico, de acuerdo a la obra que ocurrió en Jesucristo, te has dispuesto, te has prestado en las manos del Señor, para que entonces tu vida hoy se gobierne bajo la obediencia de Dios. Fíjese que por la desobediencia la humanidad cayó en desgracia. Por la desobediencia vemos a un pueblo que se ve entonces en amenaza. Vemos a un pueblo que, cae en esclavitud. Ahora, usted y yo hoy tiene que asumir lo que significa obedecer a Dios. Y obedecer entonces significa que yo dispongo mi vida a hacer lo que Dios está diciendo y no lo que a mí me parece.
No a mí, lo que yo creo, sino que lo que Dios ha dispuesto para que yo camine, entonces transite en esta salvación. El texto lo dice. Y vuelvo atrás. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice, no solamente en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, está hablando Pablo. Ya Pablo no está en la presencia de Filipenses o los Filipos, sino que dice que en esa ausencia, si presente o ausente, la vida de salvación se tiene que ocupar ¿en qué? En ser personas con temor y temblor. ¿A qué se refiere esto? Me gusta mucho, nos ayuda mucho la lectura. Tiene que haber en nosotros entonces una dedicación, de devoción, de respeto a lo que hemos alcanzado por gracia. Cuando yo obedezco es que entonces veo a Dios con respeto, veo a Dios con devoción, no con miedo. Si tenemos tal obediencia, tenemos tal temor y temblor como dice acá, que esto no quiere decir que si ya sabemos y conocemos a Dios, que Dios es un Dios de bondad, de misericordia, un Dios que se ha compadecido de nosotros, entonces ¿qué temor le vamos a tener? ¿Qué miedo quiero decir? Por lo tanto, no está hablando de ese miedo, no está hablando de temor en miedo, está hablando entonces del respeto que usted tiene que tener a aquel que le redimió, a aquel que le salvó. Ahora, si usted no sabe respetar, hay un problema ahí de formación, de malos hábitos. Hoy día cuando vemos una sociedad que no respeta a nadie, no respeta autoridad, hay un problema entonces con el Creador. En el mundo no existe tal base de vida, en el mundo no existe tal realidad de vida, pero en Dios sí. Dios me transformó, la salvación me renovó, me hizo una nueva creación, una nueva criatura. Por lo tanto, en base al temor y temblor a Dios, donde yo tengo que dedicarme cada día, tengo que obedecer porque Dios es el que me está llamando, el Dios es el que me está pidiendo que yo responda según su llamamiento. Eso tiene que ver con salvación. Es más, agrega un componente más, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, no depende tampoco de mis capacidades. Depende de la voluntad de Dios que yo pueda hoy día vivir y existir. Es Dios que produce el querer como el hacer. Es fácil. Es como que dejamos a Dios ya. Dios es el que produce en mí el querer. Por lo tanto, a ver, ¿sabe si Dios quiere que yo me levante? ¿Está diciendo eso? No, Señor. Está diciendo que Dios está actuando para que usted se mueva en obediencia. Ahora, si hay un desobediente es porque hay un problema de salvación. Usted no entendió a Dios. Hay un problema de predestinación. Hay un problema de llamamiento. Hay un problema entonces de justificación. Cuando yo estoy entonces en esta verdad, en esta obediencia a Dios, entonces estoy viviendo la salvación. Entonces su responsabilidad es que viva en obediencia. Porque usted es salvo. Si usted no obedece, no está haciendo la vida de salvo. Usted la ha desconocido. Entonces simplemente usted la utilizó en un momento y luego la abandonó. Ahora, mire lo que dice el texto. Y aquí es donde me vuelvo atrás. El mismo texto dice el 5 y 8 del mismo capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir. Mire el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Obediencia suprema. Una entrega, amado, una escuela de obediencia. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Nos vemos a Cristo aquí, ¿cierto? Reclamando sus derechos y su valor como Dios mismo. No, dice que Él entonces, ¿qué hace? El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. Dejémonos de tomar el lugar que le corresponde a Dios y mejor obedezca. Sea usted un hombre o una mujer que diga, Señor, aquí estoy, me rendí a usted, Señor, ¿qué quiere que haga? Déjese de tomar a usted la iniciativa. Si la iniciativa la tomó Dios ya con usted, usted obedezca, usted haga lo que Dios le comisiona. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. El siervo obedece, el salvo obedece, no es Señor. Es por eso que
la iglesia se ha visto afectada, dañada en su ejercicio. ¿Por qué no evangeliza? Porque no se obedece. Los líderes llaman a la congregación, hermano, ya vamos a predicar. No, es que tengo mis quehaceres. No, es que hoy día no tengo ganas. Un desobediente, hay un montón de desobedientes a Dios. La gente no quiere hacer como Dios dice. Mire, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo. Esto es obediencia. Humillarse. Decir, Señor, aquí estoy disponible. Las 24 horas del día. Cuando usted quiera. Antes uno decía, hermanito, vamos. Y todos, amén. Hoy día, por favor, ¿puede ir? ¿Puede hacer? Es que usted sabe que yo trabajo. Sí, todo el mundo trabaja. Todo el mundo tiene que laborar. Es que todo el mundo tiene que dormir. Todo el mundo tiene que comer. Sí lo sabemos. Pero dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo escuché muchas veces decir a los hermanos, lo tengo aquí en el oído, como se dice, de la memoria. Te seré fiel hasta la muerte, Señor. Ese era el testimonio de mucha gente que aceptó a Jesucristo. Yo no sé hoy día qué pasa con esa promesa. ¿Le va a ser fiel hasta la muerte al Señor? ¿Aló? Si no obedeces esa idea, entonces se quedó ahí. La obediencia siempre. Así como Jesús obedece hasta la muerte. Y gracias a esa muerte, usted hoy día fue redimido. Por lo tanto, si usted se entrega en obediencia hasta los días en que Dios le llama, usted abrirá puerta también para que otro venga al evangelio. Para que otro diga, es verdad, ese es el evangelio. Es verdad, esa es la solución. Esa es la esperanza, como el Señor lo decía aquí en esta mañana en el devocional. Felipe, si no tiene esa convicción de obediencia, entonces no se habría convertido el eunuco. No, es que estaba ocupado, Felipe, estaba haciendo mis quehaceres. No, estaba martillando por allá. Un día recibí una reprensión. Uno de estos días de atrás. Y el Señor usó a mi esposa para arrepentirme. Y anoche, antes de dormirnos, le respondía el por qué mi persona. Dijo, Dios a usted lo llamó para ser un siervo de Él. No un maestro de nadie. Por eso usted es distinto. Y yo le dije, es que a mí me pidieron a Dios. A mí no me trajeron. Dios me envió acá. Entienda bien. Mi padre quería tener un varón. Y mi madre no podía. Y mi padre le dijo, Señor, yo quiero un varón. Entonces, ¿qué me mandó? Dios me mandó. Y ese me dijo, entonces usted, tranquilito. ¿Qué lo trajo hasta aquí? ¿Qué lo sostiene hasta aquí? No baje la condición. Cuando usted desobedece, baja su condición. Y empieza usted, amado, a perder su dignidad de que Dios hizo de usted. Esto está saliendo por las redes sociales. Así que aquel que se quiere pasar de listo, cuidado. Por eso la diferencia, hermano. Cuando Dios entonces a usted y a mí nos llamó, nos hizo para que obedeciésemos a la obra de Dios. Preocúpate en esta hora de obedecer. Entonces tu vida en Dios se va a desarrollar porque esa es tu condición de salvo. Y Dios va a prepararlo todo. Vivir en obediencia. Mi responsabilidad hoy día como salvo es vivir en obediencia a Dios. Por lo tanto, los obedientes han valorado, han honrado la salvación hasta aquí. Pero si usted es un desobediente, usted no está honrando la salvación que Dios le dio. Pero pastor, si la salvación entonces, sí, acuérdese, una parte fue Dios, ahora le corresponde a usted.
Usted es el que tiene que ahora responder, pues. Cambie esos hábitos, cambie esa manera. Déjese de usted manejar la vida. Obedezca a Dios, porque Dios es el que la maneja ahora. Y Dios va a hacer maravilla, Dios va a hacer prodigio, Dios va a hacer su manifestación sobre su vida. Y va a honrarle a usted. Acuérdese que la glorificación está ya siendo parte de nosotros. Usted si está en pie, gracias a Dios. Yo si estoy en pie, gracias a que Él me mantiene en pie en este lugar. Usted entonces va a ser direccionado, va a ser guiado, va a ser hermoso, hermosa en el Señor. Dios lo va a usar, porque en esa obediencia entonces Dios se va a manifestar. Acuérdense lo que pasó con Felipe. Qué glorioso. Bendito el Señor. Y Felipe después se fue, estaba en su casa. Yo estoy pensando ya cómo va a ser mi descendencia. Fui obediente al Señor, me esforcé, prediqué el Evangelio. A pocos, a muchos, pero obedecí. Mi descendencia va a ser buena. Mi descendencia va a ser bendecida. Y va a ser mayor por la verdad, por el testimonio de obediencia a Dios. Tenemos que honrar al Señor. Tenemos que servirle al Señor. Tenemos que disponernos en sus manos. Eso es lo que estamos sembrando. Eso es lo que estamos sembrando. Preocúpate de sembrar obediencia en tus hijos. Preocúpate de sembrar que es bueno y que no es fome servir al Señor. Es lo mejor que puede ocurrirle al ser humano cuando se encuentra con Cristo. Fui llamado para esto. Fuiste llamado para esto. Y Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir. Obedece hasta el final, obedece. Porque en la obediencia hay multiplicación, en la obediencia hay una canasta de pan. Y no escaseará. Habrá para otros. Serás motivo de bendición para otros. Será en tu vida una vida de progreso, de bienestar. Muchos dirán, gracias a esa persona que se detuvo un momento por ser obediente a Dios. Mi vida fue diferente y se la debo a Dios. Porque cuando dejamos bien marcado, bien presentado el nombre de Cristo, entonces siempre nosotros pasamos atrás de la cortina y sigue siendo Dios en la vida de la persona. Amén. Obedientes. Obedientes. Cuando somos obedientes a Dios, la salvación entonces, si usted sigue leyendo el texto, dice que después Jesús, después de dar su vida en obediencia, ¿qué pasó? Dice que Dios lo exaltó, lo levantó a lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre, se doble toda rodilla. Cuando usted obedece hasta el final, hará que mucha gente se doble y se doble a Dios. ¿Está entendiendo eso? Es importante, amado. Es importante lo que ocurre. Es importante cómo Dios prepara esta misma jornada. Cómo Dios, el mismo Dios que está en mi esposa, está en mí. Y Dios permite esto. Así debe ser en tu hogar. Si estás en obediencia, el mismo Dios que está en el esposo está en la esposa. No hay un Dios diferente. ¿Me entiendes? Porque la obediencia nos permite entenderlo así. En segundo lugar, dice el texto base, haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo segundo tiene que ver con santidad. Un salvo se santifica. Y comienza diciendo el texto, y tengo que volver al texto, a la lectura, para que lo entendamos.
La santidad tiene que ver con esa experiencia de no hablar mal de nadie. La murmuración tiene que ver con hablar mal de alguien. Traerlo a nuestra conversación, traerlo a nuestra mesa y empezar a murmurar. Esto tiene que ver, amados, con no murmurar o hablar mal de nadie. Y tampoco discutir. La santidad, amado, la santidad me cubre de caer en discusiones necias. Como el mundo cae. Si usted ve a un cristiano hoy día murmurando y teniendo contienda, es que no entendió la salvación. No sabe lo que es santidad. No sabe que Dios entonces le ha puesto en un lugar de honra, de privilegio. Por lo tanto, yo soy responsable frente a la vida de salvación y por lo tanto no puedo discutir. No puedo caer, amado, en ese hablar mal. Agrega y dice, para que sea irreprensible. O sea, que en nosotros no haya errores, sino que por el contrario, sencillos, humildes. Hijo de Dios, dice, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. El mundo es así. El mundo sin Dios es así. Aunque algunos dan ejemplo, no conociendo a Dios. Por último, la educación le hace ser prudente. Qué complejo es eso. Imagínense si no hay educación, más encima no tenemos conocimiento, imagínense lo que pasa hoy día. Por eso la sociedad está tan quebrada en valores, en principios. Hijo de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tenemos que marcar la diferencia. Yo tengo que marcar esta diferencia. Tengo que vivir en santidad, en santificación constante. Mis hijos, mi familia y todo tiene que ver que en mí hay algo distinto. Los vecinos, los demás, que vean en mí, no simplemente un caballero, una señora, sino que alguien que está investido de una salvación, la cual le hace ser diferente. Salvación en santidad, apartado, diferente, lejos de todo aquello que dañe o que perjudique. ¿Cierto? Lo que nosotros hoy día profesamos, lo que hoy día predicamos, lo que hoy día decimos ser. Santidad. Esto es de mucha responsabilidad para entonces el desarrollo de una vida de salvación. Si esto no está, amado, entonces estamos provocando que la salvación entonces no se desarrolle con eficacia en nuestras vidas. Miren lo que dice el texto, y esto nos ayuda en 1 de Pedro 2, 21 al 24, dice, pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sí, el mundo, la contingencia, lo que vemos, sí, es contraria. No lo vamos a dudar. Jesús lo vivió. Jesús estuvo en medio de una sociedad, amado, corrompida, sin duda. Pero la diferencia que en él no hizo pecado. No hubo engaño en su boca. ¿Aló? No puedo aceptar que una persona que está en condición de salvo mienta. No puede ser, no está santificando tu vida, porque la estás llevando a lo que era antes de ser salvo. O sea, no fuiste redimido, no fuiste transformado, no fuiste regenerado. O sea, sigue siendo el mismo, los mismos hábitos. Jesús dice que en él no había pecado. Pero pastor, te lo dijo el domingo pasado que igual somos pecadores, sí. Pero hoy día hay conciencia. Puedo hoy día cometer una falta en el contexto de que no estoy consciente a lo mejor, pero no por eso voy a abandonarme. No, tengo que tener conciencia. Porque si soy un hombre que me santifico, entonces voy a cuidar antes de decir, antes de murmurar, antes de tener contienda. Soy salvo. Y sé que algunos me van a decir, pero es que hay momentos en que tengo ganas de explotar. Sí, aguántese. Si usted es obediente, se va a aguantar. Entonces usted se va a bajar, se va a humillar como Cristo. Amén, Señor, sí, Señor. Se va a aguantar, pues, Señor, señora. No va a pecar. Y tampoco va a engañar con su boca, porque cuando empezamos a decir lo que no es, nos creamos ideas.
Engañar con nuestra boca. Dios tenga misericordia, hermano. No sé, ¿dónde está tu salvación? ¿En qué lugar de tu vida? Dice, ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Un santo no responde con maldición. A veces más vale callarse, sabiendo de que hay un problema. Parece que alguien está con problemas, usted tiene que decir. Alguien no está pensando bien. Deje que corra nomás el agua. Deje que corra el agua. Cuando padecía, dice, no amenazaba. Me la hiciste, me la estaba haciendo. Vaya a ver. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en desgracia, malos hábitos? Eso se dijo al principio. ¿Qué es lo que hacía? Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aprendamos a vivir en santidad. La santidad te va a llevar entonces a decirle, Señor, mira a mis enemigos, mira los que me calumnian, mira los que murmuran de mí, Señor. Señor, no los traigo a mi corazón, no quiero cargar el pecado de ellos, quiero pedirte misericordia por ellos. Tú sabes, Señor, esa es la forma de un salvo, porque se santifica. No pone en sus manos la ley, pues. No hace lo que le parece mejor. ¿Quién llevó, dice, hasta hablando de Jesucristo, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Está hablando del sacrificio de la cruz. Para que nosotros, o sea, usted hoy día en esta condición, estando muerto en pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. La santidad es una muestra de que usted está en una vida de justicia y de sanidad. Ya Dios me sanó del gran pecado que había en mí. El gran pecado, primero, que estaba lejos de Dios. Segundo, que estaba mezclado con la humanidad caída hoy día. Había en mí una vida sin control, sin orden. Hoy día fui sanado de todas esas cosas. La salvación me trasladó, mudó, transformó, subió mi estatus, amado, subió mi estatus. Aquí el Señor subió, oiga, levantó nuestra cara de vergüenza. Es importante que entendamos esto. Por lo tanto, esto se llama entonces vivir en santidad. Esta es mi responsabilidad. Viva en santidad porque la salvación le abrió esta puerta a usted. Su responsabilidad es cuidar esa santidad. Cuídela. Y haga de esto una vida real. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. En tercer lugar dice, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Gloria a Dios. Tenemos que hacer, como lo dijimos al principio, mire, todo el Señor lo tiene bajo el mismo orden. Tenemos que hacer de nuestra vida, ¿qué? De la palabra una base. De la palabra una base. Mi vida, ¿cierto? En base a la palabra de Dios. Todo lo que yo hoy día entonces, amados, pueda hacer, experimentar, todo está aquí en la palabra, todo, de principio a fin. Tenemos que abocarnos, tenemos que entregarnos entonces a lo que la palabra de Dios nos está indicando para entonces responder, vivir, dar pasos. Todo está en la palabra de Dios. Aquí fui conocido, como fui conocido, dice. Aquí aprendí de dónde vengo y a dónde voy. Aquí aprendí, por lo tanto me tengo que sujetar a la palabra de Dios. Tengo que afirmarme en ella. No puedo soltarme de ella. Es la única que le va a dar orden, sentido a la vida. Esa es mi responsabilidad, hacer de la palabra entonces el estándar de vida. Tengo que hacer base para mí. Un cristiano que no hace de la Biblia, ¿cierto?, su compañía, su base de vida, entonces el tal no es. No existe una vida cristiana si no es en base a la palabra. Puede ser una vida cristiana en base a dogmas, en base a prácticas religiosas, en base, qué sé yo, a una idea cultural.
Pero esa vida no es cristiana, esa vida no es salva. Hay muchos que estando en estos lugares no lo son. Hay lugares que están repletos, hermano, pero lejos de la palabra de Dios. Y eso oiga, es triste y es una urgencia de hacer un llamado. Preocúpense de predicar la palabra, decirle a los predicadores y a la iglesia, preocúpense de conocer la Biblia. Porque lo único que quiere el hombre y la mujer es escuchar que Dios le va a bendecir. Que Dios le va a bendecir. ¿Qué quieres? ¿Por qué mejor no vas a apostar allá? Apuesta en otro lado. Si aquí Dios lo que te está dando es salvación. Ahí está el porvenir, ahí está la felicidad plena. Cuando estamos en la palabra de Dios. Lo dice el texto, Timoteo, 2 Timoteo 2, 15 y 17. El apóstol Pablo se lo dice claramente. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? ¿Cómo se presenta a Dios de forma aprobada? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo puedo venir a la presencia de Dios y sin vergüenza? ¿Cómo? Que usa bien la palabra de... Tengo que usar la palabra de Dios como base de vida. Así estoy agradando a Dios. Primero, estoy cumpliendo con lo que me está indicando el Señor. Estoy buscando santidad y estoy basándome en la palabra. Dice, más evita profana y vanas palabrería. Evita lo que no es palabra. Porque te conducirá más y más a la impiedad. Fíjese, ¿no? Por eso los que dicen salvos no son salvos porque no muestran nada de misericordia contra otros. Si pueden, oiga, hundirlo, lo van a hacer. Sin misericordia. Pero el hombre, la mujer que ha sido salvo va a tener misericordia. Porque hay un alma que costó un precio de sangre y que no es la nuestra, es la de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Evita profana y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Evita todas esas cuestiones. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, es en base a la palabra de Dios cómo tenemos que conducirnos, tenemos que vivir, tenemos que hacer base. Esto es responsabilidad ante una vida de salvo. Y por último, dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué será esto? Hay que vivir el gozo del sacrificio vivo. Pablo está diciendo, me derramo sobre un sacrificio vivo, dice, en libación. Está expresando todo lo que significa cuando se pone el becerro sobre el altar. Y este tiene que descender ahí, ¿cierto? Esa sangre y ser quemada y todo este asunto. Así también la vida del cristiano, frente a cumplir una obra misionera, una obra de evangelización. Amado, tienes que derramarte, tienes que entregarte, tienes que vivir el sacrificio vivo. Hoy día, como lo dijo el Señor al principio. Yo alabo al Señor por esto, amado. ¿Y por qué alabo al Señor por esto? ¿Por qué digo eso? Porque yo no hablé con mi esposa sobre el devocional. El Señor se lo dio y está concluyendo con lo mismo. Nadie se quiere sacrificar hoy día. Nadie quiere predicar hoy día, nadie quiere levantarse temprano, nadie quiere ir. Anoche hablábamos esto, que recuerdo que los domingos de aquellos años, cuando estábamos un poquito más jóvenes, era el domingo en la mañana, era el mediodía, era después en la tarde y hasta la noche, hasta las 12 de la noche y 1 de la mañana. Y todo, amén, gloria a Dios. Y hoy día, es que tan temprano que nos invitan. Después dice, es que es tan tarde. No, ahora hay que acomodarle al cristiano el lugar. Puede venir, puede hacer, puede. Nadie quiere tener sacrificio vivo, no hay gozo. Y Pablo está diciendo, gózate por favor conmigo porque yo lo estoy haciendo todo. Me estoy entregando todo, estoy dando la vida. Nadie quiere correr hoy día para esto. Solo los salvos tienen conciencia, los salvos se ofrecen, se prestan al Señor, no importa, porque hay que cumplir un gozo hasta el final. Y me gozo en la presencia de Dios, en cumplir el papel, el trabajo que se me comisionó. Si Dios me llamó para evangelizar, aquí estoy predicando, estoy cumpliendo la tarea hoy día. Sea
pocos o seas muchos, estoy cumpliendo con lo que Dios me ha comisionado. Ahora usted como salvo lo está haciendo. Si no me viene a hacer un favor a mí, amado. No estoy colaborando ahí, estoy haciendo algo. No. Si usted no evangelizó esta semana, hay una deuda que usted tiene. Si usted no le habló al vecino, hay una deuda. Si usted no evangelizó esta semana, hay un problema con su salvación. Usted parece que no sabe. Está viviendo, como decía mi pastor, como los pájaros. ¿Cómo está, hermano, de ahí? ¿Cuánto ya tiene para el cielo en la lista? El hermano dice, no, me cuesta a mí. ¿Aló? Dios nos ayude. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿a dónde está la salvación? Mire lo que dice acá el texto. Romanos 12, 1, 2. Lo hemos leído muchas veces. Pablo dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está el culto. ¿Quiere tener culto? Sacrifíquese. Yo quiero servir al Señor, dice, voy a levantarme temprano para ir a servir al Señor, a un culto, aquí, para enseñarte y después lo que recibiste, lo dejas al lado ahí. Todos los días tienes que hacer culto. Sacrifícate. Es que, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo hago? Bueno, ora primero. Ora, pídele al Señor. Señor, no sé, mi compañera de trabajo, es que ella tiene esta otra tendencia. Bueno, prepárate. Señor, ayúdame para decirle que tú la amas, que hay un camino para ella. Si usted es salvo lo va a hacer, si no entendió la salvación. Aleluya. Era fácil, ¿cierto? Dios nos salvó, aleluya. Pero ahora su responsabilidad. Se tiene que unir entonces lo que Dios hizo. Se tiene que unir lo que Dios hizo, ahora lo que usted está haciendo como respuesta a ello. Dice, no conforméis a este siglo. ¿Cómo es este siglo? Hay una realidad, amado, una realidad tanto religiosa como política como social. ¿A dónde están puestos sus ojos? ¿Qué ejemplo está siguiendo de vida? Si ya son así, por lo tanto, que hagámoslo igual. Es lo que Dios ha hecho de usted. Dice, si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados, renovados. Me cuesta entender. Bueno, lee más. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que usted como salvo, viva como salvo. Sé responsable a lo que Dios ha hecho de ti. Sé responsable, no tires algo que tuvo un precio, un alto precio. Acuérdense que es una salvación muy grande. Por lo tanto, usted tiene que cuidar esto. Póngase en el lugar que corresponde, como hombre, como mujer de Dios. Que nadie venga, amado, y prácticamente desprecie lo que usted es en el Señor. ¿Por qué hoy día el hombre o la mujer pierde ese valor? Porque no ha respetado él su propia vida en el Señor. Vivir el gozo del sacrificio vivo. Un hombre o una mujer que es salvo, entonces está dispuesto a sacrificar en su vida ahora. Y no tiene que ver amados, con el placer de la vida. Tiene que ver con conciencia de que la vida es un trabajo, ¿no? La vida es dura, ¿o no? La salvación, entonces, que nos libertó, nos permitió levantarnos de esa realidad, nos trasladó ahora a una vida de gloria, de alabanza. Y ahí es donde tengo que ahora invertir. Ahí está mi tiempo, ahí está mi jornada. La responsabilidad que debemos asumir en la vida de salvación. Estoy concluyendo con estos 9 sermones en la que el Espíritu de Dios nos ha inspirado. Ha venido a golpear tu puerta el Señor. Ha querido cenar contigo el Señor para enseñarte cuál es tu condición hoy día. De esto depende, amado. De esto depende tu vida de fe. No seas un religioso más, no seas una persona que va y viene y no tiene compromiso, no tiene responsabilidad.
No seas una persona que va y viene y cuando quiere y como quiere. No, aquí voy a presentarme ante Dios de la mejor forma. Voy a honrar a mi Señor de la mejor manera, con el ejemplo que Él me ha dado de salvación. Por lo tanto, voy a honrar a mi Señor con responsabilidad. Pero el día, mire, hace frío, mire, hace calor, mire, hay lluvia, qué sé yo, hay nieve. No importa, yo tengo que cumplir con lo que el Señor me mandó a hacer. Solo para repasar. Y que importante, no se olvide porque de esto depende una vida de salvación. Significa entonces vivir en obediencia a Dios. Cuando usted es responsable a la vida de salvación, usted vive en obediencia a Dios. Segundo, vive en santidad. Tercero, usted vive en base a la palabra de Dios. Y por último, usted vive el sacrificio vivo. Todo esto está en una vida real de salvación, una vida responsable. Ahora, si hay un problema de responsabilidad en usted, también es porque no conoció la salvación. No puedo ser responsable frente a aquello que no conozco. Ahora, en la vida, ¿usted es responsable? Quizás cumple con sus deberes, sus obligaciones, todo está al día. Y aquello que le permite eternidad, ¿por qué lo deja fuera? Si es esto lo que le permite eternidad. Es la salvación que lo destinó a la vida eterna con Dios. Si pagar agua o luz lo va a hacer vivir 90 años nomás. ¿Comer? ¿Cuánto? 90 y si que come bien, porque a lo mejor se enfermó por comer tanto, ¿o no? Claro, imagínense, usted por comer pan. Algunos quieren vivir normalmente 70, 80, 90 años nada más. Usted está aquí para vivir para la eternidad. Y no tiene que irse antes, tiene que irse en el día que Dios dispuso para usted. Hay gente que se ha ido antes por desordenado, por desordenada, por no ser responsable frente a la vida. Fíjese que la salvación nos educa tanto que nos enseña calidad de vida. Gloria a Dios para siempre. Ya cerramos con Romanos 13, 11, 14, dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca, aleluya. La noche está avanzada, el día se acerca. Desechemos pues las obras de tinieblas. Vistámonos de las armas de la luz. Amén, Señor. Andemos como de día honestamente, no en glotonería, ni borrachera, ni lujurias, ni lascivias, ni en contienda, ni envidias. Vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Porque la salvación lo tiene todo. Amén. Ahí hay honra, ahí hay dignidad. Si tan solo hacemos lo que la salvación nos ha enseñado. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Gracias, Señor. Gracias por salvar.